Bienvenidos al videotutorial del controlador PID. Este vídeo va dirigido a gente que quiere introducirse en el fantástico mundo de los sistemas de control, en específico, un controlador que se denomina PID. Es de los más usados para controlar cualquier proceso en el 90% de los casos, pero antes, empecemos desde el principio. ¿Qué es un sistema de control? Un sistema de control es un conjunto de dispositivos encargados de dirigir el comportamiento de otros dispositivos, con el objetivo de controlar y mantener los valores deseados. Los sistemas de control se pueden aplicar tanto para pequeñas cosas cotidianas, como querer controlar la temperatura de una nevera, el caudal de los grifos, o el nivel del agua de los lavavajillas y de las lavadoras. Hasta se puede usar para un nivel mucho más grande, como podría ser toda una industria, tan sea química o farmacéutica, como de cualquier otro tipo, de manera que todo el proceso de fabricación está automatizado y controlado. Para entender por qué necesitamos un sistema de control, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Se trata de un horno casero. En un horno casero, el usuario marca una temperatura determinada, por ejemplo 175 grados para cocinar un pastel. El sistema de control lo que hace será mantener esa temperatura pedida. El sistema consta de 4 pasos, que son el sensor, el transmisor, el controlador y el actuador. El sensor es el encargado de medir la variable, en este caso la temperatura del horno. El transmisor sirve para transformar la señal física del sensor en una señal eléctrica, que pueda leer el controlador. El controlador es el encargado de recibir esa señal y corregir los errores entre el valor deseado, 175 grados, y el medido por el sensor, que son los 25. Por lo tanto, tenemos un error de 150 grados. Entonces, el controlador decidirá, por ejemplo, añadir un 100% de calor a la resistencia del horno para que siga calentando y llegue a la temperatura que queremos. Una vez corregido el error, enviará una orden al actuador para que actúe en el proceso, por ejemplo, añadiendo más calor a la resistencia. Aquí podemos ver una forma más simplificada de lo que sería un sistema de control. Está compuesto por los 4 pasos que hemos visto anteriormente: el controlador, el actuador, el proceso y el elemento de medición. En este vídeo nos centraremos únicamente en los tipos de controlador que hay y en el controlador PID. Lo que queremos entender es cómo actúa o qué órdenes da al actuador para que actúe encima del proceso. Dentro de los controladores tenemos distintos tipos de controlador. Tenemos los controladores on-off y los controladores PID. Primero empezaremos con los controladores on-off, ya que son los más sencillos y fáciles de usar. Este sistema de control es el más simple de todos. Se especializa en que es muy sencillo de utilizar. Solo tiene una función abierto, 100%, o cerrado, 0%. No tiene valores intermedios y por lo tanto no es muy preciso. Su función es la de oscilar en el valor deseado y llega rápidamente al punto de consigna. Sirve básicamente para sistemas en los que no interesa mucho la precisión que tengamos, siempre y cuando esté más o menos en el valor deseado. Para entender mejor el controlador on-off, pondremos un ejemplo. Imaginamos que queremos controlar un tanque de agua que constantemente se va vaciando. El controlador on-off controlará la válvula que llenará el depósito, para que el tanque esté más o menos sobre los 10 litros de volumen. Vamos a ver cómo actúa el controlador on-off sobre la válvula. Haremos un gráfico del nivel del agua en función del tiempo. Queremos un volumen medio de 10 litros en el tanque. Al principio el tanque estará vacío, por lo que la válvula tendrá que estar abierta totalmente. Una vez alcance los 10 litros, se cerrará totalmente. Al estar por debajo de los 10 litros, la válvula se volverá a abrir completamente, y así sucesivamente. Como podemos ver, la válvula solo tiene 2 posiciones: abierto o cerrado. El retraso que sufre es debido al tiempo que tarda en cerrar o abrir la válvula y al agua que circula por las cañerías. Las ventajas que este tipo de control ofrece son que es muy sencillo de utilizar, no tiene ningún parámetro, perfecto para sistemas que no necesitan precisión, llega rápido al valor deseado y solo tiene 2 funciones: abierto o cerrado, y evitan que los actuadores estén funcionando todo el tiempo y tengan mucho desgaste. Las desventajas es que pasan del valor dependiendo de la potencia que tenga, no se mantiene en el valor deseado en el tiempo, oscila constantemente y es muy poco preciso. El controlador PID controla el actuador, ya sean válvulas, bombas, etc., de valores de 0 a 100, por lo que controla de forma gradual y minimiza al máximo el error mediante los parámetros Kp control proporcional, Ki control integral y Kd control derivativo. Podemos ver la fórmula de cómo actúa nuestro controlador PID. Se divide en 3 partes: la parte proporcional, definida por la constante Kp, la parte integral, definida por nuestra constante Ki, y la parte derivativa, definida por la constante derivativa. Los parámetros que se usan por norma general en los controladores PID son estos 3: constante proporcional, la constante integral o también la tau sub i, que es igual a la inversa de la constante integral, o la constante derivativa, que es lo mismo que la tau sub d. ¿Qué hace cada una de estas 3 partes? La constante proporcional es la que provoca las oscilaciones.
La constante integral se utiliza para corregir el offset, y la constante derivativa lo que hace es minimizar las oscilaciones y las pendientes, es decir, linealiza las curvas. Dentro de los tipos de controladores de PID, se puede dividir en tres partes. El controlador proporcional es aquel en que solo se usa la constante proporcional. El controlador PI es el único que se utiliza con la constante proporcional integral, y el controlador proporcional integral y derivativo es aquel que utiliza los tres parámetros. Ahora contaremos de forma detallada las tres partes de esta gran fórmula. Empezaremos con el controlador proporcional. Como hemos podido ver, un controlador PID se puede dividir en el controlador proporcional, el controlador proporcional integral y el controlador proporcional integral derivativo. Empecemos con la parte proporcional. El controlador proporcional solo usa la constante Kp. Un valor muy grande de la constante P provocará que un mínimo error entre la variable medida y el valor que queremos hará un gran cambio en la obertura del actuador y hará que oscile mucho. En cambio, un valor pequeño Kp no provocará oscilaciones, pero tampoco podrá llegar al valor que queremos, debido a que las constantes pérdidas de la energía del proceso, ya que solo podrá igualar las pérdidas de energía y por tanto no alcanzará el valor deseado, creando un error estacionario o offset. Por ejemplo, si el proceso a controlar es enorme y queremos mantener la temperatura a 175 grados y tenemos un error de 20 grados, con una Kp de 10 quiere decir que por cada grado de error se abrirá un 10% de su capacidad y hará que provoque muchas oscilaciones con un pequeño cambio. En cambio, una Kp pequeña de tan solo 1 no provocará casi oscilaciones, pero no podrá superar las constantes pérdidas de calor del horno y solo las igualará provocando el error estacionario. Esto se puede solucionar con el control PID. La parte integral lo que hará es darle la energía necesaria para superar esos errores constantes. Como vemos, la parte integral se encargará de sumar los errores que se van acumulando y aportará la energía necesaria para superar las pérdidas constantes y alcanzar el valor deseado. Por lo tanto, un valor pequeño de KI tendrá una respuesta más lenta para corregir la acumulación de errores. En cambio, un valor grande de KI actuará de forma muy contundente con la acumulación de pequeños errores, es decir, hará oscilar el proceso. Es necesaria una buena elección de los parámetros de las constantes proporcionales e integrales, para evitar que el proceso oscile o produzca un offset, es decir, errores estacionarios. El controlador PID añadirá aparte de la constante proporcional e integral la parte derivativa, que hará linealizar todo el proceso, aplanará lo máximo posible las oscilaciones y las reducirá. Como podemos observar en el gráfico, las oscilaciones han disminuido y se han linealizado lo máximo posible. Como hemos podido observar, la principal dificultad de estos controles es la búsqueda de unos parámetros adecuados. La mayoría de PIDs tienen incorporados un sistema autotuning, es decir, un programa que de manera automática te busca unos buenos parámetros para el proceso que queremos controlar, aunque no necesariamente son los mejores, sino que es como una guía general para un caso específico. Estos parámetros se pueden retocar siempre y cuando se sepa lo que se está haciendo, o solo por gente especializada, por lo que es recomendable que si no se tienen los conocimientos adecuados, es mejor que se autosintonice. Los objetivos para la búsqueda de unos buenos parámetros es la de minimizar el error, minimizar el tamaño de las oscilaciones y maximizar el tiempo de respuesta del proceso. Hay tres tipos de sintonía: sintonía manual, try and error, sintonía de oscilación, de Zeiger-Nichols, y sintonía basada en la curva de respuesta, métodos de Zeiger-Nichols y Cohen-Kuhn. Sintonía manual try and error. Esta sintonía es muy fácil de usar, se basa en hacer que los parámetros Kp, Ki y Kd lleguen a hacer oscilar continuamente en el tiempo. Primero, ponemos Ki y K sub d igual a 0. Una vez hecho esto, podemos empezar. Primer paso, cogemos una Kp de valor pequeño y miramos cómo actúa en el proceso. Lo que intentamos conseguir es que el valor oscile constantemente alrededor del valor deseado. Una vez hecho esto, dividimos la Kp entre 2. Segundo paso, pasamos el valor de la constante integral Ki y cogemos otra vez un valor pequeño de Ki. Y lo vamos aumentando hasta que oscile. Cuando encontramos el valor que nos hace oscilar constantemente, cogemos el valor y lo dividimos entre 3. Tercer paso, vamos con el último paso. Cogemos un valor pequeño de K sub d y lo vamos aumentando hasta que oscile. Una vez llega al valor que oscila, lo dividimos entre 3. Esto es una buena referencia para conseguir unos buenos parámetros, aunque no es del todo preciso y no siempre tienen que ser los mejores. Sintonía oscilación de Zeiger-Nichols. En esta sintonía, en lo que nos tenemos que fijar básicamente es en el periodo que hay en las oscilaciones constantes. Primero de todo, ponemos la constante integral y la derivativa a 0. Ponemos un valor pequeño K sub c, lo vamos incrementando poco a poco hasta que la variable del proceso empieza a oscilar, con amplitud constante, y miramos el periodo entre oscilación y oscilación. Una vez hecho esto, tan solo tenemos que mirar la tabla y hacer las operaciones. Por último, vamos a la sintonía basada en la curva de respuesta.
Esta sintonía es la más compleja de todas debido a las operaciones matemáticas que interactúan. Se basa en desconectar el controlador PID y enviar un valor constante y estable al proceso. En un instante, provocar un salto de variable y estudiar la curva en el proceso. Una vez hecho esto, con la máxima tangente de curva, encontramos los valores K sub 0, T sub 0 y Y sub 0, mediante las fórmulas, y las aplicamos a uno de los dos métodos. Cualquiera de los dos métodos es muy bueno, así que está en su elección coger el que más les guste. Espero que les haya sido de ayuda mi vídeo en la introducción de los controladores PID, y que hayan aprendido mucho de los sistemas de control.